Hay dos grandes acontecimientos en el mundo. Me gusta la historia, porque la historia para mí, hermano, es lo máximo. Para mí el mundo está hecho de historias y no de átomos. ¿Qué se me viene a la memoria lo primero? La batalla de Junín. Hoy día se cumple un aniversario más de la batalla de Junín, en las pampas de Junín, cerca a Caruamayo. ¿Quién conoce? Esa batalla, 6 de agosto de 1824, los historiadores oficiales, los historiadores de la República Aristocrática, los historiadores que sirvieron a la oligarquía de ese entonces, ensalzaron el nombre de Simón Bolívar, levantaron a leyenda a Simón Bolívar, pero se olvidaron del verdadero héroe de Junín, de ese guerrero, de ese batallador llamado José Andrés Errázuriz. José Andrés Errázuriz es nacido en San Pedro de Lloc, 28 de noviembre del año 1791. Ahí, en San Pedro de Lloc, ahí nació este valiente guerrero, este señor que hoy es leyenda y que perennizará por siempre en la posteridad, en la mente de todo peruano nacionalista. José Andrés Errázuriz. Pero ¿quién se llevó la gloria? Simón Bolívar. Hermanos, qué hermoso hubiese sido si nos contaran nuestra verdadera historia. Simón Bolívar estaba en una colina, montado a caballo, listo para escaparse. Sucre estaba en la Oroya. Fue Simón Bolívar, mediante su Estado Mayor, José de la Mar, que ordenaron al mayor José Andrés Errázuriz, nacido en San Pedro de Lloc, 1791, 28 de noviembre, para que abandone el campo de batalla y pueda salvar a todos sus jinetes. En un principio, José Andrés Errázuriz obedeció las órdenes superiores, pero cuando ya marchaba a buena distancia, se dio cuenta que el ejército libertador que comandaba Bolívar estaba siendo masacrado por los realistas. Y este señor, como buen descendiente de esa poderosa civilización del imperio de los incas, como buen descendiente de grandes guerreros que tuvimos como el capitán Cahuidi, desobedeció la orden de Simón Bolívar, dio media vuelta y ordenó a su tropa a caballo a atacar, carajo, con espada, y desarticuló a todo el ejército realista y los eliminó. José Andrés Errázuriz, San Pedro de Lloc, 28 de noviembre de 1791. Pero la gloria se lo llevó Simón Bolívar. La pregunta es, esto es historia, hermano. Si yo fuera profesor de historia, en un año le cambio la mentalidad de los niños y no enseñaré ahora por ahora, los pondré en un patio con un parlante, carajo. Les digo la verdad. Simón Bolívar se llevó la gloria. Perfecto. Una pregunta, señor ministro de Cultura. Yo lo voy a desaparecer. Por supuesto, si el pueblo me da poder. Señor ministro de Cultura, señor ministro de Educación, una pregunta para ustedes. ¿Dónde está el monumento a José Andrés Errázuriz? El héroe de Junín. El héroe de Junín del 6 de agosto de 1824. ¿Dónde está por lo menos una universidad con el nombre de José Andrés Errázuriz? ¿Dónde está por lo menos
una gigantesca plaza con su monumento a José Andrés Errázuriz. No hay. ¿Por qué no hay? ¿Sabe por qué no hay? Porque estos desgraciados no quieren reconocer lo nuestro. Esos intelectuales son eurocentristas. Nos enseñaron a amar lo extranjero y nos enseñaron a detestar lo nuestro. Yo le pondré un monumento a José Andrés Errázuriz, pero aquí lo traería a José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. Eso es nacionalismo, eso es identidad, eso es querer a tu Perú. Eso es, hermano. Gracias, héroe nacional José Andrés Errázuriz, por habernos demostrado aquella mañana del 6 de agosto de 1824 en la Pampa de Junín tu coraje, tu valor, tu iniciativa, tu criterio para voltear lo perdido y convertirlo en victoria. Honor y gloria a este gran héroe para muchos anónimos, para muchos desconocidos, pero honor y gloria al mayor José Andrés Errázuriz. ¡Viva el Perú! ¡Catalán! ¿Dónde está Catalán? Ven. Párate, hijo, para que escuche. ¿Por qué haces tragando? Párate allá para que escuches. ¡Viva el Perú! Otro hecho histórico. Escuche esto, hermano. ¿Estoy leyendo algún libro? No. Para hablar de historia no necesito leer libros, hermano. Ya leí hace mucho tiempo. Devoraba libros enteros. Mira. Otro hecho histórico. Escucha atentamente. 6 de agosto de 1945, el presidente norteamericano Harry Truman ordenó el lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima, Japón. 170.000 muertos. ¿Cuál es la historia de la bomba atómica? Esto tienen que saber los profesores de historia del Perú, historia universal. ¿Cómo me gustaría debatir con profesores de historia universal, historia del Perú? Pero no en un aula, aquí en el Ágora Popular. Escucha esto, hermano. La historia de la bomba atómica es esto. En el año de 1938, cuando ya Alemania estaba sometido por el nazismo de Adolfo Hitler, aparecieron dos científicos alemanes que después de muchos años demostraron, que la reacción en cadena de los átomos podrían producir una poderosa arma de destrucción masiva. No lo llamaban bomba atómica. Esos dos científicos dijeron, con esto se puede producir una poderosa arma devastadora. La comunidad científica de ese entonces se asombró por el descubrimiento. Entre ellos, ¿sabe quién estaba? Albert Einstein. Albert Einstein, judío. Pero Albert Einstein ya no estaba en Alemania. Albert Einstein ya estaba en los Estados Unidos. ¿Y por qué se escapó de Alemania? Porque Adolfo Hitler, cuando da la orden de la noche de los cristales rotos, que se llevó a cabo entre el 9 y 10 de noviembre del año 1938, era para capturar judíos, una redada de judíos, y llevarlos a los campos de concentración, a Treblinka, Sobibor, Auschwitz, en Polonia. Pero Albert Einstein, entre estos, se escapó. Pero cuando se descubre eso, de que ¿cómo podría decirlo? La explosión de átomos podría generar una poderosa arma destructora, él se entera en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué hace Albert Einstein? El 2 de agosto del año 1939 le escribe una carta
al presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Franklin, y esa carta dice, fechado 2 de agosto de 1939, esa carta dice: señor presidente, he tomado conocimiento que la Alemania nazi de Adolfo Hitler está procurando la fabricación de una poderosa arma, porque la reacción de los átomos en cadena podría producir un arma mortífera que ellos podrían usarlo en contra de los aliados. Roosevelt, que es el presidente que gobernó muchos años, él es el presidente que gobernó más tiempo en Estados Unidos, gobernó 12 años, pero muere el 12 de febrero del año 1945, muere Franklin Delano Roosevelt. Entonces, Franklin Delano Roosevelt, al enterarse esto por medio de Albert Einstein, él dice: nosotros vamos a fabricar una bomba atómica. ¿Y sabes a quién le encomienda? Al físico norteamericano conocido como Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer recibió todo el dinero que solicitó para la producción de la primera bomba atómica. El proyecto se llama, ¿cómo se llama el proyecto? Proyecto Manhattan. Hay que leer Proyecto Manhattan. Trabajó con varios científicos y el 16 de julio del año 1945 se prueba por primera vez la bomba atómica en Nuevo México, en el desierto de Nuevo México. Y pensar que Nuevo México era de los mexicanos. Porque, como me gusta, un aplauso, hermano. Toda la historia está así ligado, todo está ligado, es hermoso la historia, pero tienes que leer. Si lees, vas a tener verso. Si lees, vas a tener verbo. Si lees, vas a tener elocuencia. Y si no lees, vas a ser un apóstol de los grupos de poder. Un pueblo ignorante es mudo testigo de su propia destrucción. Prosigamos. Entonces, ¿dónde me quedé? 16 de julio de 1945 se prueba exitosamente la primera bomba atómica en el desierto de México. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que entre los años de 1846 y 1848 hubo una guerra entre México y Estados Unidos? Esa guerra lo ganaron los norteamericanos. Y como consecuencia de ello, el 2 de febrero del año 1848, México y Estados Unidos firman un tratado que se llama Guadalupe Hidalgo. En ese tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos le arrebata medio México a México. Se llevó Texas, se llevó Kansas, se llevó California, se llevó Utah, se llevó Nuevo México. ¿Qué más se llevó? Nevada. 7 estados le arrebató. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados le robó en ese tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Listo? Muy bien. Se prueba con éxito el ensayo de la primera bomba atómica en Nuevo México. Entonces ya estaba listo. ¿Y qué vieron? Que Japón no se rendía. Carajo, por sus generales ahí estaban los almirantes del japonés. El código Bushido, el código de los samuráis, no le permitía rendirse. Entonces dijeron: vamos a lanzarle una bomba y una segunda. Una soleada mañana del 6 de agosto de 1945,
un avión B-3 si no me equivoco. ¿Quién pilotaba ese avión? Paul Tibet. Paul Tibet piloteaba ese avión y lo puso como nombre el Enola Gay. Él no sabía lo que llevaba. Le dieron la misión, le dieron las coordenadas geográficas, voló a Hiroshima y lanzó la bomba, pero estaba programado para que explote a 40 metros antes de llegar o tocar superficie. ¿Para qué? Para que su efecto sea devastador. 170.000 muertos instantáneamente. Ni siquiera eso hizo rendir al japonés. Ni siquiera eso. Entonces Harry Truman dijo, láncele una segunda bomba. 9 de agosto de 1945, Nagasaki. En total, más de 240.000 muertos instantáneamente. Japón fue destruido. ¿Cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? ¿Me puede traer un agüita, un vasito de agüita de caño, por favor? ¿Sabes qué tiempo duró? 6 años, un día. Eso duró la Segunda Guerra Mundial. 6 años, un día. Empieza un 1 de septiembre del año 1939, cuando Alemania invade Polonia. Y termina el 2 de septiembre del año 1945, cuando el emperador Hirohito entrega al general 5 estrellas Douglas MacArthur la rendición incondicional de Japón. Douglas MacArthur se encontraba a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio. ¿Y dónde se decidió? Gracias, hermano. ¿Puede abrirlo, por favor, hermanito? Muchísimas gracias. Un aplauso para el que ve, hermano. Disculpe, hermano, si te he molestado. Muchísimas gracias, gracias. Gracias. Antes, muchísimas gracias, hermano. Antes tomaba agua de Puquio. Ahora esta agua está rica. Gracias, caballero, muchas gracias. Mira, entonces, ¿cuándo se decide de que Japón debería de rendirse incondicionalmente? En la conferencia de Potsdam. ¿Sabes cuándo se realiza la conferencia de Potsdam? Entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. Ahí se dice, Japón, rendición incondicional. Hay que tener en cuenta, 3 veces se encontraron los más grandes jerarcas. Roosevelt, presidente norteamericano, Stalin, presidente ruso, y el primer ministro inglés, ¿cómo se llama? Winston Churchill. Se reunieron 3 veces. ¿Dónde fue la primera? En la conferencia de Teherán, 1943. ¿Dónde fue la segunda? En la conferencia de Yalta, Ucrania, hoy en poder de los rusos. Y la tercera, la conferencia de Potsdam. Ahí. Qué hermosa la historia. Un aplauso por ustedes, hermano. Mira, ahí se decidió. Y cuando Japón se rinde incondicionalmente, escuche esto, inmediatamente Estados Unidos lo ocupó militarmente. ¿Y quién estaba a cargo de esto? Douglas MacArthur. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Hasta el año de 1950. ¿Y por qué hasta el año de 1950? Porque ahí empieza la guerra de las Coreas. Kim II, el abuelito de este gordito bonachón de Corea del Norte, él empieza la guerra con él en 1948, invade la península coreana.
Ahí Estados Unidos va en ayuda de Corea del Sur. ¿Y cuándo termina la guerra en Corea? 1953. Y el 27 de julio del año 1953 se firma un armisticio. ¿Qué es un armisticio? Es una paz armada. Escucha, ¿dónde voy a llegar? Es una paz. Armisticio es una paz armada. Se firma el 27 de julio de 1953. Ahí se divide Corea del Sur y Corea del Norte. Pero para que no estén cara a cara, se dicta una zona desmilitarizada. Una zona desmilitarizada hasta ahora. Esa zona desmilitarizada tiene 235 a 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Y está dividido en el paralelo 38. ¡Qué bestia es cuando tú lees, hermano! ¿Y qué es un paralelo? Profesor de historia, si ustedes enseñaran así a sus alumnos, en un día le haces cambiar de parecer. Mira, visto el globo terráqueo, ¿han visto un mapa mundi? ¿Sí o no? Ya. Cuando usted ve un mapa mundi, ves líneas que une el polo norte y el polo sur, y líneas que circundan el mapa mundi. Esas líneas que unen el polo norte con el polo sur se llaman meridianos. Meridianos. ¿Y cuántos meridianos tiene nuestro planeta Tierra? 360 meridianos. ¿Y cuál es el meridiano principal? El meridiano de Greenwich, en Inglaterra. Para aquellos que me llaman charlatán, para aquellos que me llaman burro. No, hermano, esto no es de ahora. Lo que te estoy hablando no es de un solo libro. Es multidiversa bibliografía, diferentes libros. Y tenemos también los paralelos. ¿Qué son los que circundan el planeta? ¿Cuántos paralelos tenemos? 180 paralelos. ¿Y cuál es el principal paralelo? La línea ecuatorial. Eso que es la parte más panzón de nuestro planeta y tiene una longitud de 40.000 kilómetros. Pero hay 5 paralelos principales. ¿Sabe cuáles son? Perdón, hay 5 paralelos principales. ¿Sabe cuáles son? ¿Visto el círculo polar ártico? 1. Hay una raya arriba, círculo polar ártico. Abajo hay otra raya, el trópico de Capricornio, perdón, el trópico de Cáncer. Ahí viene la línea ecuatorial. Después viene el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. ¿Y qué son los meridianos? ¿Y qué son los paralelos? ¿Sabe qué son? Son coordenadas geográficas. Los meridianos y los paralelos son coordenadas geográficas. ¿Y para qué sirve? Para ubicar con exactitud milimétrica cualquier parte del planeta Tierra. ¿Recuerdan la muerte del general iraní Soleimani? Utilizaron las coordenadas geográficas y lo ubicaron milimétricamente y lo desaparecieron. Un aplauso por este hermano. Eso es a grosso modo. Estoy un poco cansado, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¿Dónde está Catalán? Ya, hijo, ¿cómo estamos?